¿Qué tal amigos, hermanos de la Iglesia Universitaria de Navojoa, el distrito que la componen junto con el pastor Martín Carrillo? Les deseo feliz año a cada uno de ustedes. Gracias, pastor Carrillo, por la invitación que me has hecho de predicar, de compartir con ustedes la palabra de Dios. Hemos pasado, gracias a Dios, un año más. El año 2020 quedó ya atrás. Hemos comenzado el año 2021. Este es el primer sábado, 4 de enero del 2021. Y queridos hermanos, hoy en este día comparto con ustedes este mensaje que nos ayudará para continuar adelante hacia la meta que tenemos de encontrarnos con Cristo Jesús. Recuerda esto, Dios tiene un plan para ti. Los voy a invitar a que inclinemos el rostro para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de misericordia y de amor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, en este primer sábado del año, Señor, de estar ante tu presencia. Hemos dejado atrás un año difícil, un año que dejó muchos hogares con tristeza, con dolor, con sufrimiento. Hemos comenzado este año nuevo y te pedimos, Señor, que seas tú el que dirija nuestras vidas, que seas tú el que cumpla su propósito, Señor, en cada uno de los que estamos adorándote en este día. Gracias nuevamente, Señor, porque tú nos has sostenido. Ahora, Señor, que Cristo Jesús sea levantado en alto en cada corazón aquí presente y permíteme esconderme atrás de la roca que es Cristo, para que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Señor, me pongo en tus preciosas manos, que seas tú, Señor, el que me use. Danos sabiduría, danos entendimiento, y ahora nuestra mente y nuestro corazón están dispuestos para escuchar tu voz. Todo te lo pedimos y suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos de la Iglesia Universitaria de Navojoa, nuevamente es un placer para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Doy gracias una vez más a mi amigo el pastor Martín Carrillo. Gracias nuevamente por darme la oportunidad de poder servir a la Iglesia del Dios vivo. El tema de esta mañana, como lo repetí, Dios tiene un plan para ti. Vamos a comenzar a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, dice así: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si nosotros nos damos cuenta, Dios tiene planes para nuestras vidas, para cada uno de los que lo adoran. Dios tiene un plan específico para cada uno de sus hijos. Por eso, ¿qué es mucho mejor? Es mejor poner nuestra vida en el plan de Dios que hacer nuestros propios planes, porque el plan de Dios es el único que puede funcionar en esta vida. Es una grandeza que Dios dice que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. ¿Para darnos qué? Para darnos futuro y una esperanza. Ahora te pregunto, ¿Dios tiene planes para ti? ¿Dios tiene planes concretos? ¿Dios tiene planes que te ayudarán a seguir y continuar adelante en tu vida? Ahora, déjame explicarte algo. Muchas veces Dios ha trabajado en nuestra vida en el pasado, preparándonos de muchas maneras de las que prácticamente muchos de nosotros no imaginamos cómo Dios está trabajando. Y lo hace a través de las pruebas, de los desafíos, de los retos, pero la mayoría no sabe que es Dios quien está preparándonos. Escucha bien. Dios trabaja en nuestra vida aun cuando nosotros no percibimos que es Dios el que está trabajando en nosotros. Nos está preparando. Algunos están conscientes, otros no están conscientes de lo que Dios está haciendo, pero Dios nos prepara. Ahora, quiero tomar como ejemplo la vida de David. Porque la vida de David, queridos hermanos, nos habla mucho del llamado de Dios, de los planes de Dios y del propósito de Dios para sus hijos. Por eso tenemos que entender que Dios es el que escoge y llama
a David. Esto significa que a pesar del llamado de Dios, David tenía que enfrentar algunas situaciones difíciles para probar, para aferrarse y para creer en el llamado de Dios. David, aunque Dios lo había escogido, David tenía que enfrentar en su vida situaciones difíciles. Por eso escucha bien. Aunque es el plan de Dios, aunque Dios nos llama, aunque Dios nos ha escogido, no estamos exentos de enfrentar situaciones difíciles en la vida. Vamos a enfrentar pruebas, luchas, vamos a enfrentar desafíos, obstáculos y finalmente estaremos enfrentando cada uno de nosotros ese Goliat que no nos permite avanzar. Ahora, la primera parte que nosotros vamos a comenzar a leer en este sábado de cómo Dios obra, de cómo Dios cumple, de cómo Dios dirige la vida de David para cumplir su plan. Ahora entramos a la escena. El rey Saúl, junto con el ejército, estaban en una lucha contra los filisteos. Pero dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, en el capítulo 17, versículo 10 y 11, dice así la palabra de Dios. Dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, queridos hermanos, encontramos al rey Saúl y a todo su ejército turbados y con miedo. Esto significa que moralmente, espiritualmente, estaban derrotados. Tenían miedo al ver a aquel gigante. Tenían miedo de aquellas palabras que hablaba este hombre. Y no era todo, no era de un momento a otro. Era de mañana y de tarde. Si ustedes notan en el versículo 16 dice la palabra, y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Cómo llamaríamos esta parte? Llamaríamos la terapia del miedo. 40 días Goliat les estuvo dando la terapia del miedo, vociferando, amenazándolos, retándolos, hablándoles. ¿Y sabes qué? Somos así. Nos gusta dejar llevarnos mucho por lo que escuchamos y tristemente más por lo negativo. Somos más dados en la vida a creer en lo negativo que creer en las promesas de Dios. Entonces, Goliat estaba dándoles una terapia larga, intensiva y profunda al rey y al ejército de Israel, queridos hermanos, por 40 días, tarde y mañana. Había puntualidad y el ejército de Israel, junto con el rey, estaban recibiendo una terapia profunda. Ahora, la pregunta que quiero hacerte, querido hermano y amigo joven del colegio, de la universidad. ¿Cuál es la terapia que constantemente estás recibiendo tú? ¿Cuál es la terapia que recibes constantemente en tu vida? Hay personas que se enfocan mucho en lo negativo. Hay personas que solamente están escuchando las noticias negativas, las noticias que lastiman, las noticias de pánico, de temor, de miedo. Y solamente se enfocan en eso. Era una escena triste porque el pueblo moralmente estaba destruido. El ejército de Israel moralmente estaban derrotados. El ánimo lo habían perdido, la valentía, su fe, todo se les había escapado y simplemente se presentaban cada mañana y cada tarde para recibir una terapia del miedo. Aquí es, queridos hermanos, donde estaban todos desmotivados. No tenían ánimo de pelear, no tenían ánimo de enfrentar la situación que estaban viviendo. Si nosotros leemos en el versículo 25, dice así, y cada uno, vamos a leer desde el 24, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Trataron de motivar al ejército.
Les ofrecieron muchas cosas y en esto estaba incluida la hija del rey Saúl para motivarlos, para que pelearan, para que se envalentonaran, para que fueran motivados de esta manera. Pero no lo percibían, no lo aceptaban. ¿Sabes por qué? Porque ya estaban derrotados. Antes de que pelearan, ya estaban derrotados. Quiero decirte que muchos en la vida cristiana están viviendo así, derrotados antes de enfrentar las batallas. Moralmente, emocionalmente están derrotados y están enfrentando las batallas con una mentalidad de derrota. ¿Qué fue lo que pasó? Trataron de motivarlos. Las cosas no funcionaron. Y es aquí donde entonces, queridos hermanos, el plan de Dios a través de David comienza una vez más a tomar su rumbo. ¿Cómo comenzó David? En el versículo 26 dice así: Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Escucha bien. Estamos enfrentando un año nuevo. No sabemos qué es lo que va a venir. No sabemos cómo las cosas van a desarrollarse. No sabemos qué es lo que seguirá pasando con esta pandemia. Todavía sigue habiendo terror, miedo, pánico, incertidumbre, miedo. Todavía se escucha el lamento de muchas personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que David hizo. David, queridos hermanos, no cayó en el miedo y el temor colectivo del ejército y del rey. David no cayó en ese juego, no cayó en esa laguna, no cayó en ese pozo, no cayó en ese pantano. Él sabía y había creído en Dios. Por eso, querido amigo, querido joven de la iglesia universitaria, querido joven que estás en la universidad, tenemos incertidumbre acerca de este año nuevo. Pero no caigas en la laguna del miedo y del temor. No caigas en ese pantano que está ahogando a muchos y los está ahogando con el miedo y con el temor. David, queridos hermanos, no cayó en ese miedo colectivo. Se oían los rumores, eran verdad, era aquel hombre grande. Pero aún así, David, queridos hermanos, miraba más allá porque miraba al invisible, porque se sostenía de Dios. Por eso, ¿qué es lo que tienes que hacer para este año nuevo? No caigas en el temor y en el miedo colectivo. Mantente mirando a Jesús adelante de ti. Mantente mirando a Cristo Jesús como el Todopoderoso. Lo segundo que David tuvo que enfrentar lo encontramos en el versículo 28, cuando se acerca a su hermano Eliab. Dice en el versículo 28, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas abejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Su hermano mayor Eliab, queridos hermanos, se molestó con la presencia de David. Dice que se llenó de ira. Se encendió en ira contra David. Y comenzó entonces a juzgarlo. Comenzó a atacarlo, comenzó a menospreciarlo. La segunda que David tuvo que enfrentar fue el menosprecio de su hermano y el juicio que su hermano estaba levantando contra él, cosas que verdaderamente no eran de David. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Comprendes o me explico lo que estoy diciendo, querido joven? Muchas veces te van a menospreciar porque eres joven. Muchas veces te van a menospreciar porque aparentemente no tienes experiencia. Muchas veces van a menospreciar tu juventud pensando que tú no sabes. Pero David tuvo que enfrentar en esto. David tuvo que enfrentarlo. Enfrentó el menosprecio de su hermano mayor. Ahora te pregunto, ¿estás enfrentando tu menosprecio en tu vida? Estoy seguro que sí. Porque creo que la mayoría de nosotros muchas veces en nuestra juventud o nuestra adolescencia fuimos menospreciados por el aspecto que dábamos de muchachos sin experiencia. David lo superó. Enfrentó el menosprecio de su hermano mayor.
Te lo digo con mucho cariño. Muchas veces tus hermanos mayores en Cristo te van a menospreciar, te van a juzgar, pero no pierdas tiempo en eso, porque el plan es de Dios, el plan no es tuyo. El plan Dios lo va a cumplir en tu vida. Por eso te invito, querido amigo, querido hermano, querido joven de la universidad, sigue adelante en el nombre de Cristo. No te detengas por el menosprecio o por cómo te ven los hermanos mayores o por cómo te ven aquellos de experiencia. No te sientas mal, sigue adelante porque Dios cumplirá su propósito en ti. No dejes que nadie arruine el plan que Dios tiene en tu vida. David enfrentó esta situación. El menosprecio de su hermano, sin embargo, David, queridos hermanos, estaba dispuesto a continuar. Ahora, en el versículo 32 sigue diciendo lo mismo acerca de la condición del rey, acerca del ejército. Dice así: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David, queridos hermanos, no se detuvo, ni por el miedo colectivo, ni por el temor colectivo, ni por el menosprecio de su hermano el mayor, sino David escuchaba la voz de Dios. Y David se atreve a decirle todavía al rey Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Sabes por qué? Porque siempre vas a encontrar personas desanimadas. Siempre vas a encontrar familias que están sufriendo. Siempre vas a encontrar cantidad de jóvenes, cantidad de personas que están luchando en su vida y están desanimados. Y Dios te envía para que tú des ánimo, para que tú motives, para que invites a aquellos a confiar en el poder de Dios. David le dice al rey: no se opaque, no se entristezca, no sufra ninguno de los que están aquí. Yo iré y voy a pelear contra él. Aquí entramos entonces a otro problema que muchas veces escuchamos. ¿Cuál fue la respuesta del rey? La respuesta del rey en el versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué fue lo que le dijo el rey? El rey debió de haber motivado a David y de haberle dicho a David: ve, Dios te va a ayudar. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Saúl? De Saúl solamente fue la respuesta de su corazón vacío: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Escucha bien. Hemos comenzado un año nuevo. Vamos a enfrentar retos, vamos a enfrentar luchas. Pero quiero invitarte: no escuches la incredulidad de los que son dominados por el miedo. No lo escuches. No escuches a esos que dicen: tú no puedes. Hay personas que solo saben desanimar. Hay personas que solamente saben ver lo negativo. Hay personas que solamente se enfocan en lo imposible. Porque hoy en la actualidad sigue habiendo muchos Saúles que te dicen o te van a decir: no puedes, no puedes. Por eso, queridos hermanos, queridos jóvenes de la universidad, queridos hermanos de la iglesia universitaria, no escuches a aquellas personas que los ha llenado la incredulidad por el temor. No escuches a aquellos que solamente hablan de desánimo. No escuches a esos Saúles que se van a presentar delante de ti diciéndote: no puedes, no puedes, no podrás vencer tú, no podrás completar tu carrera, no podrás seguir adelante, no podrás terminar tus estudios. No, escucha la voz del Espíritu Santo diciéndote que es el plan de Dios. Y si el plan de Dios está en tu vida, entonces Dios te capacita y te va a dar la oportunidad para que tú cumplas su propósito. Porque Dios tiene ese plan. No dejes que nadie te quite lo que Dios ha puesto para ti. No dejes que nadie destruya el propósito de Dios en tu vida, porque Dios quiere llevarte a la eternidad.
En los versículos 34 y 36, no los voy a leer, solamente vamos a hacer un resumen. David entendió, él lo sabía. David sabía que Dios lo había estado preparando para esta batalla. ¿De qué manera? David, cuando cuidaba las ovejas, cuando estaba como pastor, había peleado contra osos, contra leones, para salvar a sus ovejas. David ahora estaba viendo que Dios lo había estado preparando desde el pasado, y él dice: Dios fue el que me preparó peleando con los osos, peleando con los leones, y por eso este hombre será como uno de ellos. Por eso al principio yo te decía, muchas veces Dios está preparándonos y nosotros no nos damos cuenta. Nosotros no sabemos cómo, pero Dios te está preparando. Por eso te digo, querido amigo y hermano, no dejes que nadie destruya los planes que Dios tiene para ti. No dejes que nadie destruya si estás estudiando para doctor, para enfermera, para maestro. Si estás estudiando licenciatura, si estás estudiando teología, si estás estudiando cualquier otra materia, otra carrera, no dejes que nadie destruya los planes que Dios tiene para ti. Hemos comenzado un año y el diablo tratará de destruir el propósito de Dios en tu vida. Pero no permitas que lo haga. Sigue confiando como lo hizo en David en Dios, porque David tenía una fe y una confianza inquebrantable. En el versículo 37 dice así, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Dios. Porque ese era el plan de Dios. Dice la historia bíblica que entonces Saúl hizo que David se pusiera su armadura y que tratara de enfrentar a Goliat con la armadura, y David dice que él no pudo caminar. En los versículos 38 y 39 nos habla de ese pasaje. Y David tuvo que abandonar esa armadura humana, la armadura del rey. ¿Y sabes cuál fue la armadura que se puso? David se puso la armadura de Dios. Porque la armadura de Dios, según Efesios 6, dice que después de que el enemigo lanza los dardos, permaneces firme. Se fortaleció en el Señor, en el poder de su fuerza. Se puso la armadura de Dios y entonces, queridos hermanos, salió para enfrentar a Goliat. No, David no esperó, no dijo mañana, no. En ese momento David tomó la decisión y actuó rápidamente. Y en el versículo 40 dice: tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David no se detuvo. David confiaba en el Señor. David sabía que Dios era el único que podía darle la victoria, porque Dios lo había preparado anticipadamente, peleando contra los osos y los leones. Ahora te pregunto, ¿cómo Dios te ha estado preparando a ti? ¿Y cómo Dios te preparó el año pasado? Enfrentando situaciones, enfrentando momentos difíciles, enfrentando adversidades. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a cumplir sus planes en ti. Dios cumplirá sus propósitos en ti. Cuando David se enfrentó a Goliat, queridos hermanos, Goliat menospreció a David y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Pero sin embargo, dice en el versículo 45 y 46, dice la palabra de Dios: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David, queridos hermanos, avanzó en el nombre de Dios. Había enfrentado obstáculos. Sin embargo, David confió en que Dios lo estaba guiando. Te pregunto, ¿tú tienes la seguridad de que Dios te está guiando? ¿Tienes esa seguridad de que Dios es el que está dirigiendo tu vida? No permitas que nada ni nadie destruya los planes de Dios para ti. Pelea.
Desafía en el nombre de Cristo. Avanza en el nombre de Jesús. No sabemos cómo estará este año nuevo, pero si tú confías en Dios, a pesar de las pruebas que podamos enfrentar, Dios te permitirá que sigas avanzando en su nombre. No te quedes con el miedo. No te quedes con lo que los demás dicen. No te quedes cuando menosprecian tu vida. Avanza en el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Dice en el versículo 52. Y levantándose luego Israel, cuando David venció a Goliat, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Estaban desmotivados, tenían temor, tenían miedo. Los había invadido todo eso su corazón. Sin embargo, un adolescente que confiaba en Dios había hecho lo que ellos no habían podido hacer. Primeramente, confiar en Dios. No era vencer a Goliat, era confiar en el poder de Dios. Y entonces fue que David pudo vencer a Goliat, y esto trajo ánimo al rey y al ejército. Querido joven, tú te estás preparando para levantar el ánimo de muchos que están caídos, para levantar el ánimo de muchos que ya no quieren continuar, para levantar el ánimo de muchos que han dejado de pelear, han dejado de prepararse para encontrarse con Cristo. Dios te está llamando a ti porque Dios tiene planes para tu vida. Dios te está llamando porque Dios confía en ti. Dios sabe que tú has escuchado su voz. Dios sabe que tú te estás preparando para servirle. Finalmente, la palabra de Dios nos dice que David fue rey de Israel como Dios lo había dicho. ¿Sabes por qué? Porque Dios cumplió el plan. Porque David escuchó la voz de Dios, porque David confió en Dios. Por eso te digo esto. No te dejes llevar por los sentimientos negativos de otros. No dejes que el miedo o el temor de otros invada tu vida. No te dejes llevar por el menosprecio de los hermanos mayores, por la incredulidad de los que dicen no puedes, o por el gigante que te desafía y quiere destruirte. No. Escucha la voz de Dios y confía en el poder de Cristo. Deja que Dios cumpla su plan en tu vida. Hoy comienzas un año nuevo. Estás aquí porque Dios te ha llamado y escogido. Él te está preparando con mucho tiempo para su servicio. Ten la certeza que es Dios quien te llama y cumplirá su propósito en ti. No dejes que nada ni nadie destruya los planes de Dios para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. No permitas que nada destruya el plan que Dios tiene para ti. Antes del año pasado, en el mes de diciembre, me llegó un audio al WhatsApp de una hermana que me estaba me estaba mandando ese audio desde Michigan. Comencé a escucharlo y aquella hermana me decía: pastor, anoche tuve un sueño y en el sueño estaba usted. Yo no sé lo que está pasando, pastor. No sé qué es lo que está pasando, pero quiero decirle lo que yo vi en el sueño. Y aquella hermana comenzó a describirme lo que era el sueño. Dice que yo estaba parado. Dice: pastor, usted estaba parado. Y vinieron unos vientos muy fuertes, dice pastor. Vientos fuertes que daban contra usted. Nunca había escuchado ni había visto unos vientos tan fuertes. Se oía donde rugía el viento, pero todos los vientos estaban dirigidos hacia su persona. Pero lo que más me sorprendía, pastor, es que usted estaba parado recibiendo todos los vientos. Y yo no entendía lo que estaba pasando, no sabía por qué. Todos los vientos daban contra usted.
Y en el sueño, pastor, de repente apareció un micrófono en su mano. Y usted comenzó a predicar. Y en medio de esos vientos usted comenzó a predicar a la gente alrededor. Y la gente comenzó a acercarse. Pero los vientos seguían dando contra usted fuerte. Los vientos no cesaban, pastor, y usted seguía predicando. En el sueño yo me preguntaba por qué. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué los vientos no lo podían derribar a usted? ¿Por qué usted se sostenía predicando en medio de esos vientos? Cuando escuché el mensaje y me dicen, los vientos no lo derriban, porque yo lo sostengo. Porque mi poder es el que lo sostiene. Por eso los vientos no lo pueden tirar. Quizás estamos pasando situaciones difíciles. Los vientos nos han dado fuerte a mi esposa y a mí. Pero gracias a Dios que Dios nos sostiene. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está cumpliendo su propósito en nosotros. Porque Dios está cumpliendo sus planes en nuestras vidas. Mi esposa está luchando con su salud, con una bacteria que le pegó haciendo ministerio en uno de los hospitales en el Valle de Texas. Casi se me murió. Pero seguimos predicando para la gloria de Dios. Porque Dios nos sostiene. Porque Dios nos ayuda. Y sabemos que a medida que va pasando el tiempo, seguiremos enfrentando situaciones difíciles. Pero quiero decirte, querido hermano, joven de la universidad que estás estudiando, querida jovencita que estás estudiando, no dejes que nadie destruya los planes que Dios tiene para ti. No permitas que nadie cambie el plan que Dios te ha dado para tu vida. Dios te ha llamado para servirle. Dios te ha llamado para que lleves su nombre, para que el mundo conozca que hay Dios en este mundo, que el Dios del cielo sigue reinando y sigue siendo soberano para nuestras vidas. Queridos hermanos de la iglesia, no dejes que nadie destruya tu salvación. No dejes que nadie te detenga en el camino. No dejes que nadie te desvíe. Cristo Jesús viene pronto. Cristo Jesús vendrá por su pueblo. Pero no dejes que nadie destruya los planes de Dios en tu vida. Dios tiene un plan para ti y Dios lo está cumpliendo. Dios lo seguirá cumpliendo.